Con la llegada de un nuevo gobierno, el país ha sufrido grandes cambios que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos. Me gustaría saber desde tu punto de vista qué va a pasar con el aspecto cultura en la cuarta transformación. Es bastante difícil decir qué va a pasar porque está empezando el gobierno que ha empezado con mucha celeridad, y yo creo que estamos en una situación peligrosa de polarizar las opiniones demasiado y decir todo está, muchas gracias, todo está bien o todo está mal, ¿no? Y la gente ve todo en blanco o en negro, y yo creo que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Yo celebro que haya un presidente honesto que no robe. Eso es una diferencia con la cleptocracia que hemos tenido durante décadas en México, que ha habido gobiernos represores y gobiernos ladrones y gobernadores como Javier Duarte que son una vergüenza, y ya el solo hecho de la honestidad me parece muy encomiable. En la lucha contra el huachicol, lucha contra la corrupción, cosas de ese tipo. Pero creo que nos está quedando a deber el apoyo a la cultura. Yo creo que se necesita mucho más apoyo a la cultura, se necesita también más tolerancia con la discrepancia, respetar a los comunicadores, respetar a los medios de comunicación, y creo que esa parte tenemos que resistir entre todos, y también tenemos que demostrar que somos útiles, y tenemos que demostrar que hacemos sociedad gracias a la cultura. Entonces yo creo que tenemos que entregarnos estas tareas, y yo por eso estoy tan contento de estar aquí con esto que están organizando ustedes, porque aquí estamos haciendo comunidad, estamos haciendo país, y estamos involucrados de manera totalmente desinteresada todos en demostrar que con la cultura podemos salir adelante, y que es lo más valioso que tenemos. Entonces ojalá las autoridades también hagan eco a esto y apoyen a la cultura como se debe apoyar. Yo creo que lo que más hace falta es la creación de públicos, o sea, no tanto apoyar a autores de manera privilegiada. Por supuesto, proteger el patrimonio, eso es importante, pero crear públicos, acercar a la gente a la cultura. Para la mayoría de la gente de esta ciudad, Bellas Artes es una estación del metro, no es una necesidad, no es una actividad. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, acercar a la gente, y que sea la gente la que defienda la cultura con el tiempo. Entonces eso es todavía una asignatura pendiente, pero ahí creo que no solo dependemos del gobierno. O sea, podemos criticar iniciativas, es importante que lo hagamos, pero tenemos que involucrarnos nosotros. Yo conozco a muchos compañeros de trabajo que se quejan de no recibir una beca, pero que no están dispuestos a hacer algo, de ir a un lugar, a brindar su trabajo, a dirigir un taller, a dar una conferencia. Entonces, también nosotros tenemos que aportar algo. ¿Sí? Otra preguntita. Gracias a ustedes. Pues justamente, buenas tardes. Gracias, buenas Soy tardes. Un gran fan, un gran admirador. Gracias. Más me ganó un poco la pregunta acerca de la cultura, y bueno, enfocándolo a otra cosa, es más bien un consejo a los que queremos acercarnos, a los que queremos dar este paso hacia extender la cultura, la lectura, principalmente la música. ¿Algún consejo que puedas darnos a los que vamos a empezar en este asunto de la escritura? Tú que eres alguien que dice las palabras con mucha imaginación. Sí, ¿para escribir o para fomentar la escritura? Para las dos. A las dos cosas. Bueno, siempre es difícil dar consejos, pero yo simplemente lo que creo es que debemos, en cuanto a la difusión de lo que nos gusta, de lo que hacemos, compartir nuestro entusiasmo. Y yo creo que es muy importante que pensemos que hay iniciativas que debemos hacer nosotros. Por ejemplo, en Argentina, donde el Estado es muy débil, donde no hay tantas instituciones culturales, pero donde hay una buena cultura, se hace teatro en las casas, lo que ellos llaman teatro de gorra. No están dados de alta en Hacienda, la gente pasa al final una gorra y cooperan con lo que pueden. Se hacen obras de teatro en garajes, en azoteas, en distintos lugares. Ellos iniciaron un proceso de edición muy importante que se llama La Cartonera, que ya es internacional. Con los cartones de desperdicio empezaron a hacer libros, empezaron también un proceso de autoconstrucción de vivienda con arquitectos que se asociaron con albañiles. Entonces, un poco lo que yo digo es tomar las cosas en nuestras manos y empezar nosotros a hacer algo. Si conseguimos apoyos oficiales, qué bueno, pero no hay que pensar que dependemos totalmente de la pirámide. Y yo creo que la mejor manera de fomentar el arte y la cultura es crear pequeñas comunidades. Cuando nosotros conversamos con alguien, le decimos, no sabes, fui a un taller, fui a un club de lectura, me la pasé increíble, descubrí que hay unos autores sensacionales, hay un grupo de gente que discute. Conversar sobre esto es la mejor publicidad. Entonces yo creo que la participación
tiene que empezar por nosotros y no pensar que no podemos estar en un teatro porque el sindicato solo trabaja hasta tal hora y entonces ya después no hay nada. Si podemos estar en un espacio oficial, qué bueno, si nos dan presupuesto, qué bueno, pero también inventar formas autónomas de hacer cultura, eso me parece muy importante. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, que me invitan a dar conferencias los alumnos, no los organizadores de universidades, no los gestores, no los directivos, ni los maestros, sino los propios alumnos. Eso creo que es muy importante. Y bueno, y para los que empiezan a escribir, pues también es difícil, porque yo siempre me he considerado un principiante. Nunca está uno seguro de lo que hace, pero yo creo que lo más importante es pensar que detrás de todo escritor hay un lector, hay que leer mucho. Es como entrenar para un futbolista o ensayar para una bailarina, leer mucho, pero una vez que uno ha leído y que tiene ciertos modelos, creo que es muy importante atreverse a decir cosas que son muy personales. Yo creo que hay ya muy grandes escritores en el mundo, buenísimos escritores, pero no hay un escritor que seas tú. Ese escritor solo lo puedes ser tú, y solo tú puedes llevar esa voz, solo tú tienes esas vivencias. Entonces, siguiendo esos modelos, decir algo arrojado, atrevido, que sea personal. A veces nos da miedo por pudor, porque qué van a decir de nosotros, qué va a decir mi tía que pues es tan decente, mi tía, y yo que soy tan lépero, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que atrevernos un poquito, ¿no? Y si somos genuinos a nosotros, creo que podemos conectar con los otros. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero un aplauso doble por el reconocimiento del líder que te acaban de otorgar. Gracias. Entonces es un orgullo que le hayan dado este premio. Así que el aplauso grande para él. Gracias, Juan. Muchas gracias, maestro, por permitirme hacerle esta pregunta. Yo, bueno, también ya me ganaron la pregunta. Quería preguntarle esto, ¿no? Acerca de cómo usted se inspira, ¿no? Pero también quisiera hacer esa pregunta. ¿Ha tenido problemas con lo que escribe, así como que le han censurado? Bueno, sí, todos los que escribimos de pronto nos enfrentamos a los límites de la libertad. La libertad siempre es restringida. Un gran escritor español y periodista, Manuel Vázquez Montalbán, decía: lo primero que tiene que saber un periodista es quién es el dueño de su periódico. Porque si el dueño de tu periódico tiene una cadena de pollos rostizados, pues no puedes publicar un artículo donde tú digas que los pollos están inyectados con hormonas, por ejemplo, ¿no? Porque pues es parte de su negocio. Entonces la libertad siempre está acotada, ¿no? Entonces yo he tenido en ocasiones problemas, por ejemplo, pues con algún cuento para niños que dicen: no, pues es que los niños no deben leer esto, porque yo hablaba de unos niños que eran muy golosos a los caramelos, un cuento que se llama Las golosinas secretas, ¿no? Y dicen: oye, es que si tú hablas de dulces, como a los niños les gustan los dulces y tus dulces son mágicos, los niños van a querer comer más azúcar, entonces tú les estás diciendo que coman azúcar. Naturalmente que no era el caso, porque eran simplemente unos caramelos mágicos. Pero bueno, este libro fue censurado en el plan lector de la SEP, por poner un ejemplo, y muchas veces pues ha habido este tipo de límites, ¿no? Ha habido límites, o también de calidad. Cuando alguien no te conoce, por ejemplo, mi primer libro, que es La Noche Navegable, es un libro de relatos, se publicó en 1980, son 11 relatos, y cada uno de esos relatos fue rechazado en algún momento en una publicación, en una revista, en un suplemento, pues porque nadie me conocía, y pues hay mucha desconfianza hacia los que estamos empezando, ¿no? Entonces también hay ese tipo de rechazo, ¿no? Entonces, pues sí, todos estamos enfrentados a eso, hay niveles de riesgo. Decía yo: ¿quién es el dueño del periódico? Yo escribo en el periódico Reforma, y un cártel amenazó de muerte a nuestro director y dueño del periódico. Esto fue hace 6 años. Se tuvo que ir a vivir fuera de México, nos reunió a los colaboradores y nos dijo: su director ya no puede vivir en el país y ustedes tienen que tomar precauciones, porque estamos en el país donde es más peligroso ejercer el periodismo. Entonces esos son los límites, ¿no?, que tenemos. Y pues yo he sido amigo de periodistas que ya murieron, como Javier Valdés Cárdenas. Yo presenté su último libro en Sinaloa, fuimos muy muy amigos, y era un hombre que no buscaba riesgos innecesarios y sin embargo murió. Entonces pues sí, todos tenemos ese límite, y nuestra libertad está acotada. Por eso es tan importante que la defendamos, por eso es tan importante que se defienda la discrepancia y que se defienda el derecho a decir la verdad. Gracias. Muchas gracias.
¿Cómo es que decides qué historia contar? ¿Cómo evalúas esa parte? Decir esta sí, esta no, y sobre esa carga que tiene coloquial de lenguaje, excelente también, me encanta. Ese tema, ¿cómo lo abordas? A veces piensa uno que los temas lo eligen a uno. Por ejemplo, escribí una novela para chavos que está aquí. El protagonista tiene 13 años, es el libro Salvaje. Y eso se me ocurrió por el hecho de que yo me he pasado la vida buscando libros. Y antes de internet era muy difícil conseguir algunos libros. Sigue siendo difícil conseguirlos. En México no siempre hay buenas librerías o no siempre están los libros que uno quiere. Y entonces yo me empecé a convencer de que son los libros los que buscan a los lectores, como que estás buscando un libro, no lo encuentras. Y por ejemplo, yo recuerdo que la tercera parte de Los Tres Mosqueteros, que se llama El Vizconde de Bragelón, lo busqué durante años y finalmente lo encontré en el pasaje que está entre la estación Zócalo Pino Suárez. En ese pasaje hay a veces venta de libros y yo ya me había olvidado de que estaba buscando ese libro y de pronto apareció en 2 tomos y dije, wow, aquí está este libro que había buscado por tanto tiempo y que yo ya había dado por perdido. Y dije, bueno, a lo mejor el libro no me consideraba merecedor y ahora sí cree que yo ya puedo leerlo, que soy digno de él. Entonces me empecé a pensar en eso y se me ocurrió una historia de un libro que nunca ha querido ser leído, de un libro que está huyendo dentro de una biblioteca y que no quiere tener ningún lector. Y entonces la historia puede ser cómo atrapar ese libro y tratar de saber cuál es la historia que contiene. Por eso se llama el libro Salvaje, porque es un libro que no quiere ser leído, que es salvaje. Entonces así se me ocurrió. Hay historias que surgen de un sueño, de algo que, por ejemplo, leo un cuento y me parece que tiene otras posibilidades, o veo una película, me parece que tiene otras posibilidades, se me ocurre algo, oigo, me encanta, por ejemplo, oír a la gente que está contando historias y que no sabe que está contando historias. A veces está desahogando, está compartiendo algo, ¿no? Cuando nos pasa algo verdaderamente importante, tenemos que contarlo. Lo vivimos, por ejemplo, con el terremoto. Nadie sobrevive en silencio. Todos tenemos que decir dónde estabas, qué estaba pasando, qué crees que me sucedió. Entonces estas historias que oigo, pues a veces también las convierto. Entonces surge un poco de eso, de lo que uno sueña, de lo que uno lee, de lo que uno ve, de lo que uno oye, o una mezcla de todas estas cosas. Y yo creo que el escritor tiene siempre puestas las antenas en busca de alguna historia. Es así como surge. Y respecto al lenguaje coloquial, a mí me parece que tenemos un lenguaje riquísimo en México, pero creo que es demasiado fácil copiar el lenguaje hablado. O sea, creo que es demasiado fácil escribir muchos diálogos que digan, no, pues chale, y no, pues esto está del nabo, y no, pues ya, y así sucesivamente, y no estás diciendo nada. Yo creo que lo que es más interesante es recrear ese mismo lenguaje coloquial, o sea, generar una naturalidad del habla, pero que puede incluso ser comprendida por alguien que no es de la Ciudad de México o que no es del país, pero habla español. Entonces, ese trabajo con el habla coloquial me parece que es muy difícil porque tiene que sonar natural, pero que hay que escoger cada una de las palabras, ¿no? Y es un poco como yo trato de trabajar con lo coloquial. Muchas gracias por la pregunta. A ver si me pongo de acuerdo con el director, con Vicente, porque miren, yo tengo una suerte maravillosa con esa obra. Para los que no estén en antecedentes, les cuento. A mí cuando uno da una conferencia siempre tiene el miedo de perder el hilo del discurso y empezar a divagar, o peor aún, empezar a confesar cosas personales y empezar a decir algo que uno no debe decir. Y esta es la historia de un bibliotecario que a veces da conferencias y se le ocurre dar una conferencia sobre la relación entre la lluvia y la poesía amorosa, que es una relación muy larga en todas las literaturas, en todas las lenguas y todos los países. Basta que el cielo se nuble para que un poeta se ponga melancólico y se le ocurran unos versos de amor. Entonces él quiere dar una conferencia sobre esto, pero pierde la conferencia, tiene que improvisar, y al improvisar empieza a decir cosas de sus propios chubascos personales, de sus propios amores, de su relación con la poesía. Y es una conferencia un poco extravagante, y al final, no les voy a revelar el final, nos enteramos a quién le está dando esta conferencia y por qué eso fue posible, ¿no? Entonces esto se llama Conferencia sobre la Lluvia y pertenece a la Compañía Nacional de Teatro. La representa el actor Arturo Beristain, que es uno de nuestros mayores actores. Cumplió 50 años de trabajo profesional el año pasado y decidió cumplirlos en el Teatro de la Ciudad,
representando justamente conferencias sobre la lluvia. O sea, él es un guerrero que lleva esto, y ayer me mandó un WhatsApp diciendo que este fin de semana se lleva el monólogo a Morelia. Entonces él sigue con esta obra, y entonces si lo invitan seguramente vendría, porque él ya está pagado, él tiene sueldo de la Compañía Nacional de Teatro. La Compañía Nacional de Teatro tiene esta ventaja, ¿no? Que le da un sueldo a sus actores, y entonces nada más es cuestión de hacer la parte técnica. Pero él, si lo invitan aquí, con todo gusto viene Arturo Beristain. Entonces, bueno, pues eso queda como una posible actividad para el futuro. Gracias, lo vamos a tomar en cuenta. Sí. Gracias por compartir con nosotros, Gracias. por venir aquí a Ecatepec. Personalmente me encanta su trabajo y yo tengo su libro. Y gracias a eso, pues es fuente de inspiración para mí. Y soy escritora, y mi pregunta es: ¿qué tanto de autobiográfico hay en sus obras y qué tanto de ficción? ¿En qué porcentaje? ¿Y qué nos recomienda a los escritores que iniciamos en esto en porcentaje? Sí, muchas gracias, felicidades, y gracias también por el libro. Yo creo que depende del tipo de texto que uno está escribiendo. Por ejemplo, en este libro, El Vértigo Horizontal, hay toda una línea. El libro está organizado como un mapa del metro. O sea, hay 6 líneas, digamos, de lectura, y una de ellas es autobiográfica. Me pareció muy importante, no tanto hablar de mí, sino hablar de lo que yo he visto en la ciudad a lo largo de muchos años, en mi infancia, adolescencia, primera juventud, etcétera. Y ahí lo autobiográfico pues era necesario de una manera muy evidente. En otras historias, por ejemplo, lo del libro salvaje que les acabo de contar, tiene un elemento autobiográfico en mi relación con los libros. Tiene otro elemento autobiográfico, que es que mis padres se separaron cuando yo era niño, y ese es un momento de soledad que a veces es muy difícil para los niños y que no logran entender. Yo creo que grandes historias para niños empiezan con ese momento de soledad, y entonces ahí también yo hablo de eso. Entonces hay un elemento autobiográfico, pero también hay muchas cosas inventadas. Entonces es una mezcla, pero yo no podría establecer proporciones, porque depende. Hay veces que tu propia vida te ha dado algo muy rico, y entonces el 80% de lo que dices es autobiográfico, y basta un 20% de ficción para que eso sea una buena historia. Pero en otros casos, pues simple y sencillamente lo autobiográfico es la manera de hablar, la manera de contar, ¿no? A veces un escritor, lo más autobiográfico son sus adjetivos y sus adverbios, es decir, es el cómo escribe, no tanto qué escribe, porque a veces uno habla. Por ejemplo, yo he escrito relatos en primera persona contados por una mujer. Entonces, bueno, ahí trato de imaginar el mundo desde una voz que no es la mía, ¿no? Y a veces escribo para niños, entonces el personaje tiene 13 años, 6 años, 8 años, ¿no? Hay personajes como con los que yo me identifico muchísimo. Por ejemplo, en los cuentos, yo tengo tres novelitas para niños protagonizadas por el profesor Zipper. Y el profesor Zipper, pues la verdad, sí, yo me identifico mucho con él, ¿no? Es muy parecido a mí, pero hay otros personajes con los que no me identifico y sin embargo me resultan muy cercanos, ¿no? Entonces ese es el misterio. Yo creo que lo más importante de la literatura es ponerte en la piel de otra persona. Y ese ponerte en la piel de otra persona puede ser algo que conoces de cerca, pero no, puede ser un sacerdote, puede ser un oftalmólogo, puede ser un arquitecto. Son oficios que yo no desempeño y yo he escrito sobre estos personajes, ¿no? Entonces, ese desplazarse al otro creo que es lo más importante, y hay que tener esa empatía, y creo que eso ayuda mucho a la escritura. Gracias a ti. Muy buenas tardes, señor. Yo tenía una pregunta. ¿Cuál ha sido la obra que más ha causado como fascinación en usted a la hora de escribirla, de presentarla, la inspiración que tuvo? ¿Cuál ha sido la que más fascinación causó en usted? Mira, la fascinación te causa o interés o dificultad o pasión la línea que estás escribiendo, ¿no? Mientras estás escribiendo, estás en ese estado. Una vez que ya escribiste, pues los libros son como los hijos, no todos son perfectos, no todos se portan bien, no todos sacan buenas calificaciones, pero pues uno los quiere a todos, y sabe uno que pues uno no existiría sin el otro de alguna manera, que integran una familia. Entonces yo la verdad pues he sentido por todos las mismas emociones.
si la pregunta cambia un poquito, o sea, ¿cuál es el libro que me ha dado más satisfacciones? Ya una vez escrito, pues tendría que decir El libro salvaje, porque es el libro que más se ha vendido, que más se ha traducido, que más se ha comentado, que más ha conectado con la gente. El protagonista tiene 13 años y quizá pues esa es mi verdadera edad mental, porque es con los que más he conectado como lectores, ¿no? Entonces ese sería el que, digamos, ese es no es mi hijo consentido, pero es el hijo que me mantiene. Muchas gracias. Lo conocí por El libro salvaje. Ah, mira, y de hecho, ahí está la prueba. Y de hecho, le tengo que preguntar sobre El libro salvaje, que ¿de dónde se sacó la idea del libro pirata? Hay un tema con los libros, ¿no? Que uno piensa que los libros siempre son buenos, porque es bueno leer y porque es bueno cultivarse. Pero también hay libros que han hecho mucho daño. Hay libros que tienen comentarios contra todos los demás libros, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, pues en un libro que escribió Hitler, que se llama Mi lucha. O sea, él empezó su trayectoria, además una trayectoria democrática, ganó elecciones en un país democrático, Alemania, y escribió un libro tremendo. Entonces no todos los libros nos ayudan, ni todos los libros tienen mensajes positivos. Entonces a mí me parecía muy interesante que al hablar también de los libros y celebrarlos y todo, también hubiera un libro ahí que estuviera dando lata, y que fuera un libro especial, y que fuera un libro que tiene otros elementos y que hay que sacar de la biblioteca, porque si no va a perjudicar a los demás libros, ¿no? No destruirlo, porque quemar libros eso solo lo hacen los tiranos. No censurarlo, pero sí hacerlo a un lado. Entonces así surgió esa idea. Muchas gracias por la pregunta. Preguntas. La primera sería como, ¿nos podrías platicar un poco, tal vez si no es como muy personal, cómo es tu dinámica a la hora de escribir, así como en el día a día? O sea, como, pues sí, tu rutina como escritor, si escribes todos los días, en qué momento te llegan las ideas y cómo trabajas eso. Sí. Y la otra, un libro que a ti te haya como marcado mucho, pero como escritor, que recomendarías a cualquiera que quisiera ser escritor. Empiezo por la última. Bueno, yo empecé a escribir, yo fui un lector tardío. La verdad es que en mi casa había libros porque mis papás eran universitarios, pero eran libros aburridos para un niño, porque eran libros de filosofía, que es la disciplina de mi papá, o de psicología, que es la de mi mamá. Y en esa época no estaba tan de moda que hubiera libros para niños, ¿no? No lo digo como una queja hacia mis padres, pero pues yo la verdad tuve pocos libros infantiles, y realmente me aficioné a la lectura. Leí algunos libros por obligación en la escuela y eso, pero me aficioné con un libro que no dejo de recomendar, que es De perfil, de José Agustín, que es un libro muy urbano de la Ciudad de México. Pero fíjense además ustedes qué suerte tuve yo, porque yo estaba en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, vivía entonces en la Colonia del Valle, y leí este libro que se llama De perfil, de José Agustín, que transcurre en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, y se ubica en la Colonia Narvarte, que está al ladito y se parece mucho. Entonces fue como verme en el espejo. El protagonista no tiene nombre, y yo dije, claro, José Agustín no le puso nombre porque no quiere que me reconozcan a mí, no soy yo. Me veía en el espejo en todo lo que ahí pasaba, ¿no? Y los papás del personaje se están divorciando. Como ya dije, mis padres se habían divorciado. Él no sabe qué hacer con la escuela, no quiere entrar a la prepa, es muy aficionado al rock y a los deportes. O sea, era todo lo que yo era, bueno, con la diferencia de que él se liga a una cantante de rock. Y yo dije, bueno, si nos parecemos en tantas cosas, pues quién quita, y yo también me ligo a una cantante, ¿no? Pero bueno, eso, por desgracia, eso no sucedió, pero me aficioné a la lectura. Y empecé a leer y a escribir simultáneamente. Me convertí, yo creo que hace rato hablaba del atrevimiento. Yo he sido probablemente el autor más inculto de México en un momento dado, porque había leído un libro por gusto y yo ya quería escribir otro libro, ¿no? Y siguiendo a mi modelo José Agustín, y así, bueno, entré a un taller literario y seguí. Entonces, bueno, ese libro para mí es muy grato, para mí es muy recomendable. Tenía miedo de volverlo a leer, porque la magia de la primera lectura me había cautivado tanto que yo dije, me iba a pasar como, seguro les ha pasado a ustedes que cuando eran niños fueron a algún lugar que en su recuerdo era enorme, y luego regresan de adultos y dicen, pero no puede ser que fuera tan chiquito.
¿no? Y uno lo veía gigantesco, ¿no? Y tenía miedo de que pasara eso, que se me encogiera el libro. Pero cuando cumplió 50 años, yo me he pasado toda la vida hablando de este libro. Cuando cumplió 50 años de publicado, me invitaron con José Agustín a un homenaje en Bellas Artes y lo releí y me pareció otra vez maravilloso, entonces no dejo de recomendarlo. Y respecto a la rutina y eso, bueno, pues yo creo que la disciplina es muy importante. Yo escribo todos los días, soy diurno. Empiezo a escribir como a las 9 de la mañana, como de 9 a 2 más o menos así, como empleado de banco, digamos. De 9 a 2 es cuando escribo. Tengo una rutina, ahorita estoy frotando mis llaves. Estas son llaves que no abren, o sea que yo las he puesto aquí. Son de estas, por ejemplo, unas llaves chiquititas que sirven para abrir candados, esos candados de las maletas, pero que me gustan mucho al tacto. Y entonces yo, si ocupo las manos en esto, puedo pensar en otras cosas, como quien reza el rosario, por ejemplo, ¿no? El rosario, los dominicos lo trajeron, es un instrumento de meditación, el rosario. Entonces, si frotas algo con las manos, la mente se va para otro lado, ¿no? Yo tengo la superstición de que abre cerraduras de la imaginación. Un día, cuando mi hija tenía 6 años, estaban las llaves así en la mesa, las vio, las tomó y dijo: he heredado el negocio de la familia, ¿no? Y pues sí, pues este es el negocio de la familia, entonces es parte de mi rutina. Pero pues, aparte de las llaves, pues puedo escribir casi en cualquier parte, no necesito ni silencio ni nada, ya me he ido acostumbrando. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo aquí vengo acompañada de una gran admiradora suya que está ahí en la primera fila. También usted la cautivó con el libro Salvaje, pero también ya tiene los cuentos del Dr. Zipper y le agradezco mucho porque pues la cautivó. Ella siempre ha sido una lectora muy ávida, pero la cautivó. Y la pregunta sería, bueno, yo soy historiadora por profesión, maestra por convicción, y quisiera saber qué podríamos hacer, qué nos podría recomendar a usted como escritor, a nosotros como profesores, para incentivar la lectura de nuestros niños en las aulas. Lamentablemente nosotros como profesores luchamos contra corriente. Los niños tienen muchos distractores y actualmente son muy poco apoyados por sus papás en el ámbito cultural. ¿Qué podríamos hacer nosotros en el corto tiempo que tenemos a los niños en nuestro poder? Yo he venido a Ecatepec. Bueno, primero yo venía en busca de cultura a Ecatepec en una época, porque yo soy muy aficionado a la música de rock. Hacía un programa de radio en Radio Educación del 77 al 81, y era la época en que se habían prohibido las tocadas masivas, los festivales, los conciertos. Después del movimiento del 68 había, digamos, mucha prevención hacia todo lo que fueran grandes concentraciones juveniles, y grupos de clase media como Three Souls in My Mind se reconvirtieron en el Tri y empezaron a circular en periferias, en algunos lugares del centro de la ciudad, y San Cristóbal de Ecatepec se convirtió en un santuario de la contracultura y de la música de rock. Three Souls in My Mind se reconvirtió en el Tri, empezó a tener letras en español y a hacer crónica urbana, y entonces veníamos a los hoyos funkis, veníamos a las tocadas en Ecatepec a buscar el rock que no encontrábamos en otras partes de la ciudad, ¿no? Y eso me parece muy importante. También he venido bastante al proyecto de artes plásticas que ha tenido la planta Jumex en Ecatepec. Desgraciadamente es un proyecto que no ha conectado con la región, sino que se ha mantenido como algo enclaustrado, pero que está aquí también en Ecatepec, no podemos olvidarlo. Y pues todo esto a mí me hace sentir que estoy en un regreso nuevo, pues aquí a Ecatepec, y me da mucho gusto. Respecto a cómo transmitir la pasión por los libros, eso es difícil, porque si los imponemos aburrimos a los chavos, ¿no? Yo creo que es muy importante que el maestro, o en la casa, si los papás o los hermanos o los abuelos son lectores, es muy importante que convirtamos a las historias en formas del afecto. Es decir, que el alumno sienta
que alguien que lo aprecia, el maestro, está leyendo con él. O sea, no que le impone y le deja de tarea el libro, sino que lo lee de viva voz con él. El maestro lee un capítulo, el niño, uno de los niños lee otro capítulo, entre todos lo van leyendo. Mi hermana es psicóloga y también escribe poemas, y escribe un texto muy hermoso que se llama Había una voz, que tiene que ver con esto, porque ustedes recordarán que muchos cuentos de hadas empiezan con la frase famosa había una vez. O sea, érase que se era una época distinta en donde las hadas concedían deseos y existían los ogros y todo esto. Entonces había una vez, había otra época. Entonces dice mi hermana, en los cuentos para niños hay que tomar eso desde luego muy en cuenta, que es otra época, es otro mundo, es una realidad alterna, pero también para enseñar la literatura infantil, para despertar el gusto por esas ficciones, es muy importante poder decir había una voz. Esa voz es la voz del maestro, es la voz del padre, es la voz de la abuela, que convierte por primera vez y para siempre la literatura en una forma del afecto. Es una voz que acompaña. Entonces, si el maestro le lee a los alumnos y luego los alumnos leen y van compartiendo la historia, van creando una comunidad afectiva y entre todos se van identificando con la historia, y esos niños nunca van a olvidar esos momentos gratos de afectos compartidos. No solamente van a recordar la historia, los personajes, ¿no? Luego, además, se hacen dibujos sobre todas estas dinámicas posteriores, ¿verdad? Representar un personaje, hacer dibujos, construir en cartón la casita en donde ocurre la historia, o bueno, en el caso del profesor Zipper, pues preparar un guiso de brócoli, ¿verdad? Sí, que no, la verdad no es tan sabroso, pero yo en el cuento pues también hablo mucho del brócoli, pero hacer un guiso de brócoli a ver qué pasa. En todas estas dinámicas, yo creo que lo que queda, y eso es lo importante, es que uno tiene que asociar la cultura con el afecto, porque así es como transmitimos los valores. Si alguien me quiere, si alguien me respeta y alguien me cuenta una historia, yo esto lo voy a atesorar y a llevar para siempre. Entonces, es así como podemos transmitir la pasión en la casa y también en la escuela, ¿no? Yo creo que los maestros en este sentido juegan un papel importantísimo. Acabo de estar en la normal de maestros, allá en la Ribera de San Cosme, compartiendo con ellos esta experiencia y oyendo las dinámicas que ellos hacen con sus alumnos y viendo los dibujos que los hacen hacer con ellos, los juegos de palabras, todas esas dinámicas de juego, ¿no? O sea, jugar con la historia, eso es lo importante, o sea, que no sea una imposición. Y esto me lleva a algo que yo veía con ellos, que la lectura no se puede imponer, se tiene que contagiar. ¿Y cómo se contagia? Si el maestro no le gusta, porque también eso hay que decirlo, hay maestros que no les gusta leer. Entonces, si no les gusta leer a ellos, pues ¿cómo van a hacer que los alumnos lean? No puede ser nada más un trámite. Entonces, cuando el maestro tiene la pasión y tiene el afecto, no lo impone, lo contagia. Y yo creo que ahí es donde está el secreto para formar lectores. Muchas gracias, maestro. Derivado del éxito sin precedentes y que no va a quedar una lectura mayor a Juan, sino que en Ecatepec hay público conocedor, sabio y de buenas decisiones y elecciones, tenemos un plan B. Recuerdan que continúa el festival de hip hop y blues y reggae, y están los muralistas. Entonces nos vamos a trasladar todos los interesados a la capilla, ya está abierta, caen bastantes, y continuamos con esta dinámica también dependiendo del tiempo del maestro. No sé cómo andas perfecto, de tiempo. Sí, muy bien. Y también ya para si alguien quiere que le firme en donde ustedes lo hacemos digan. En la capilla. Perfecto. Y aquí liberamos para que se vayan instalando. Perfecto, que se instala la banda. Y un segundo, por favor. Bueno, vamos a dar lectura. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, extiende la presente constancia a Juan Villoro Ruiz por su conferencia El mariachi, mi madre y otras especies protegidas dentro de las Jornadas por la Paz, Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 3 de agosto de 2019. Muchas gracias.